sé bien a quién he creído, en todo el mundo ahorita multitudes, compartiendo este gran privilegio de confiar en un Dios que responde. Para muchos el cristiano es locura, para otros pérdida de tiempo. Jesucristo es camino al cielo, locura sería perderlo. Jesucristo es camino al cielo, locura sería perderlo. Yo sé bien a quién he creído, cuál es mi futuro, dónde llegaré, porque creo en aquel que dijo, clavado en la cruz, consumado es. A esta tierra queda poco tiempo, un poquito más y terminará. Pero aquellos creyentes en Cristo, según su palabra, siempre vivirán. Pero aquellos creyentes en Cristo, según su palabra, siempre vivirán. Muy buenas tardes para todos los hermanos, para los oyentes, para los que participan de esta transmisión. Y también les saludo a todos mis parientes que están conectados en este momento, especialmente a mis queridos hermanos de sangre, mis hermanas también. Les saludo desde la ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay. Para los que no me conocen, soy de la iglesia neotestamentaria aquí en Coronel Oviedo. Y estoy dando gracias al Señor por darme nuevamente esta oportunidad de compartir su palabra. El tema que quiero tocar hoy es sobre la deuda impagable del hombre a Dios. Es decir, hay una deuda impagable del hombre para con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos creó, nos sustenta y después nos quiere salvar a todo el mundo. Y me gustaría, los hermanos que tienen su Biblia, preparen en Mateo capítulo 18, del versículo 23 al 27. Repito, el libro del Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versículo 23 al 27. Antes de comenzar, quiero ponerme en la mano del Señor para que Él guíe este compartimiento como Él quiere, desde el comienzo hasta el final. Padre Santo, Padre amado, Señor, gracias nuevamente por darme esta oportunidad de estar en tu presencia y compartir tus palabras para los hermanos, los amigos y en especial a mis hermanos carnales.
Señor, guíame desde el comienzo hasta el final y tú mismo hable por mi boca, manteniéndome sereno, con la mente abierta y el corazón abierto también, para que yo pueda dar con palabras sencillas tus palabras a la gente que participa de este compartimiento. Reprenda, Señor, toda obra del enemigo de este lugar y me quedo solo contigo a estudiar tu palabra y compartir con los hermanos. Gracias te doy en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermano. Vamos a leer primeramente Mateo capítulo 18, 23 al 27. Un fragmento del texto cortito, pero muy interesante la enseñanza. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderles y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Muy bien. Si leemos todo, da algunas enseñanzas más, pero hasta allí es lo que yo quiero compartir con ustedes. Bueno, como introducción, a mí me enseñaron que toda deuda debe ser pagada. Por cuya razón no debemos contraer deudas que sobrepasa nuestra capacidad de pago, pues puede llevarnos a la ruina familiar. Lo que leemos en este pasaje bíblico escrito por Mateo es muy interesante, muy aleccionador. Volvemos a leer el versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Dado la gran cantidad de dinero envuelto, es probable que este siervo fuera un gobernador provincial que debía entregar al rey el dinero producto de los impuestos. Comparemos este pasaje, este versículo, a 2 Corintios 5:10. Si pueden verificar en su Biblia, 2 Corintios 5:10. Dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos
ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muy bien. Aquí es parecido al momento de juicio donde Cristo, el juez supremo y justo y cabal, juzgará al hombre a su venida, a su segunda venida. Pero este juzgamiento no es con respecto a la salvación eterna, sino a su recompensa. Como siervo podíamos hablar de salario. Mientras todavía residamos en nuestros cuerpos, debemos hacer cosas que agraden al Señor, usando como medio nuestros miembros y órganos del cuerpo, y así ser recompensado cuando el Señor venga. Acuérdense de que esto no se refiere a la salvación. Leamos el versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Bueno, 10,000 talentos es bastante. Supongamos que sea en oro, talento en oro. Un talento en oro de 24 quilates y 10,000 talentos es como 340,000 kilogramos. O sea, entiéndase, un talento es como 34 kilogramos de oro. Y este siervo le debía 10,000 talentos. Es como 340,000 kilogramos, 340 toneladas de oro. Esto representa una cantidad incomprensible de dineros, cantidad exorbitante para nuestro día, para pagar todo. Un gramo de oro de 24 quilates es como 428,624 guaraníes. Solamente 1 gramo. Y si tenemos 1 kilo, que es 1,000 gramos, eso valdría 428,624,000 guaraníes. Es 1 kilogramo. Y nosotros estábamos hablando de 340,000 kilogramos. Entonces 340,000 kilogramos es como la suma de 145,732,160 millones de guaraníes. Pregunto yo a los hermanos y a la gente que está participando de este compartimiento, ¿sería posible pagarlo? Un hombre común, un trabajador. Creo que no. Si esto llevamos al plano espiritual, creo que es imposible pagarlo. Por lo tanto, es imposible para el hombre natural del mundo entrar en el reino de Dios por medio de vidas naturales.
Nadie puede pagar todo a través de su salario, por así decirlo. Si un salario en los tiempos bíblicos de esta escritura era de 1 denario por día, un talento era como 6.000 dracmas, impagable. Porque dracma es una medida mayor que el talento. Esa es la razón que nuestra deuda llevada al plano espiritual con Dios son impagables. Jamás vamos a poder ni vamos a tener mérito para pagar todo lo que debemos a nuestro Dios. Por eso el tema era la deuda impagable. Vamos a leer un poco el versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Ni vendiendo él mismo, ni se vendiese, ni su esposa, y sus hijos, y todo lo que tiene, nunca iba a poder pagar. Y en aquellos tiempos bíblicos muy común era, como castigo para pagar, volverse esclavo de por vida para pagar aquella deuda. Nadie va a poder pagarlo. Y esa es la condición del hombre y la mujer. Al ser llevado esto al plano espiritual, jamás estaría en condiciones de que toda su deuda por causa del pecado puede conseguir borrar delante del eterno Dios. Veamos lo que dice el versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Toda persona que se dé cuenta de esta deuda impagable, el Señor le envía un quebrantamiento en el corazón. Por lo tanto, se preocupa. Entonces se da cuenta de que está perdido. Y este sentimiento que fue enviado por el Espíritu Santo hace que esta persona se arrepienta y se humilla, acudiendo ante el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Apesadumbrado, pide paciencia y perdón, comprometiéndose a llevar un cambio de vida, cumpliéndose así lo que leemos en Salmo 34, 18 y 19. Repito a los hermanos que tienen la Biblia. Salmo 34, los versículos 18 y 19. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu.
Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Cercano está Jehová, dice la Biblia. El nombre de nuestro Señor es de distinta forma. Yahvé, Jehová, Adonai, etcétera, etcétera. Entonces, el Señor es el que envía esa preocupación para que nos sintamos quebrantados en el corazón. Y nos damos cuenta de que en esas condiciones iríamos directo a la perdición. Leamos antes lo que nos dice versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le soltó y le perdonó la deuda. Cómo el Señor ama tanto a su creación. Es movido por la misericordia y perdona la deuda. Vamos a leer un poco Juan 3:16. Juan 3:16. ¿Qué nos dice en Juan 3:16? Nos dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, para que el mundo sea salvo por Jesucristo. Estamos viendo que el amor de Dios, movido por su misericordia, perdona la deuda, pues su Hijo unigénito, Jesucristo, fue enviado a pagar con su sangre la deuda del pecador, llevando todos los pecados de la humanidad en la cruz, por el cual abre el camino para un perdón generoso y compasivo de nuestro Señor Dios al pecador suplicante que tiene una deuda con él, un monto impagable, que es la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, con el cual nos abrió el camino para ser borrada todos los pecados. Una deuda que está en contra de todos nosotros los pecadores, pero en especial todos los pecadores no arrepentidos. Porque aquel que se humilló y suplicó ya recibió su salvación.
todas estas cosas, ya sean buenas o malas, están anotadas en el libro del Señor. En Apocalipsis 20:12. Vamos a leer qué nos dice Apocalipsis 20:12. Dice lo siguiente: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Acuérdense que esas anotaciones no eran para la salvación, sino eran la recompensa para premiar a su siervo. ¿Por qué? Porque su siervo a su tiempo se humilló delante de él y suplicó perdón. Pues todas estas cosas estaban en contra nuestra, y que todos fueron clavados en la cruz. Veamos lo que dice Colosenses 2:14. Muy bien. Vamos a buscar Colosenses 2:14. Los hermanos también están buscando. Colosenses 2:14 nos aclara que con estas cosas, con este gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, llevando a su espalda todos los pecados del mundo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo, clavado en la cruz, derramando toda la sangre que tenía, clavó todo nuestro pecado en la cruz. Entonces, estamos en camino de la salvación, pero hay ciertos condicionamientos para ser borrada todos esos pecados de nuestro corazón. Veamos cuáles son estas condiciones. Porque nuestro pecado está en nuestro corazón y está en nuestra conciencia, en nuestra mente. Y eso solamente con el arrepentimiento puede ser borrado. Porque la sangre de Jesucristo borra todos los pecados. ¿Cuáles son estas condiciones? Como el creyente debe vivir por fe y no por vista, la persona habrá oído el anuncio del Evangelio. Entonces, podemos leer Romanos capítulo 10, 16 al 17. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra su palabra. Leí un poquito más de lo que estaba previsto. Entonces, para que la persona se dé cuenta de su condición, tenía que haber oído el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús nació como humano de esa bendita mujer llamada María, creció, se desarrolló como hombre, predicó el arrepentimiento para perdón de pecado. Luego, como no le creían, le llevaron a la cruz, murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y después de 50 días aproximadamente, 40 o 50 dice algunos, subió al cielo, diciendo que iba a volver. Muy bien, ese es el Evangelio que tenemos que creer. Debemos darnos cuenta de nuestra condición de pecador y debemos arrepentirnos, porque este es un mandamiento enviado por el Señor para que nosotros nos humillemos ante Dios. Leamos qué nos dice Mateo 3. Mateo capítulo 3, versículo 2. Diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto fue la predicación de Juan Bautista. Juan el Bautista. También en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Sí, porque vino Jesús a la tierra, un Dios hecho hombre vino a la tierra, el reino de Dios se acercó a la tierra. También podemos ver en Marcos 1:15. Estoy leyendo esto para mostrarle que el arrepentimiento es un mandamiento. Y si tú no lo haces, entonces es difícil entrar en los reinos de los cielos. Marcos capítulo 1, versículo 15. Después de que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. También podemos leer este mandamiento en Lucas, capítulo 24, versículo 46. Lucas, capítulo 24, versículo 46 y 47. Y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día,
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. También podemos mirar el mismo mandamiento en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. Dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Este tiempo de refrigerio se refiere a la paz en el corazón, ese quebrantamiento que había surgido de su estado pecaminoso, ahora goza de la paz con el Señor. Se ha restablecido de esa manera la relación con el Señor Dios, nuestro Padre, que se había roto con la desobediencia de nuestro padre Adán y Eva. Muy bien. Es decir, nuestra condición de pecador nos obliga a un arrepentimiento y una humillación ante nuestro Señor. ¿Y qué nos corresponde hacer ahora? Confesar todos nuestros pecados al Señor Jesucristo para que los pecados que hemos cometido sean borrados. Vayamos nuevamente a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 al 11. Dice el Señor, y esto también es un mandamiento, que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es decir, la confesión debemos hacer directamente al Señor Jesucristo. No confesemos nada al hombre. El hombre no tiene poder para borrar pecado. Solamente el Señor Jesús tiene ese poder. Entonces, vayamos a ver Hechos 4:12. ¿Qué nos dice esa parte? Porque yo estaba insistiendo en confesar a Jesús nuestro pecado. Porque dice el versículo 12, Hechos de los Apóstoles capítulo 4, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación. Por ahí, alguno dice, vayamos a su madre. No, hermano. Su madre no tiene poder, su madre humana está descansando en el brazo de su hijo, esperando la resurrección. María es una mujer salva
porque aceptó a Cristo. Entonces, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todo lo que dice de otra manera es puro engaño. ¿Y qué nos cuesta hacer ahora? Recibirle a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal con mucha fe. Leamos qué nos dice Juan 1:12. Juan 1:12. Dice lo siguiente. Puedo leer desde el 11. Porque la gente no creyeron en él y por eso lo mataron en la cruz. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué dice a lo suyo? Jesús de nacimiento era judío y los judíos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. La palabra dice, sino de Dios. Entonces, debemos acudir a nuestro Señor Jesucristo cuando estamos quebrantados, cuando queremos salvarnos de la condenación eterna. Porque si no, nuestro destino final va a ser el lago de fuego. Quinta condición es comprometámonos a Jesús, que nos apartaremos de la vida mundana. No es que nos vamos a apartar del mundo, si en el mundo vivimos. Lo que vamos a hacer es apartarnos del sistema mundial, de la mundanalidad, siguiendo una vida de santidad con lo que podemos obtener frutos. Santiago 3:17. Vamos a ver qué nos dice Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de los altos es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Eso debe ser la actitud del convertido. Entonces, es importante esto de recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y luego realizar buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Veamos qué nos dice. Está todo en la Biblia si queremos saber esto. Dice así, versículo 8, capítulo 2 del libro a los Efesios. A los Efesios. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Expliquemos lo que dice ahí. Por gracia significa un regalo. El Señor nos regala la salvación si es que escuchamos el Evangelio, lo creemos y lo recibimos como nuestro Salvador.
salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don significa regalo, una dádiva. No por obra, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obra. Ahora, una vez salvo, sí, las buenas obras van a ser nuestro salario, nuestra recompensa. Porque el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, creados en Cristo Jesús, nuestra nueva creación, nuestro nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, en la buena obra. Dios ya preparó allá, antes de la fundación del mundo, ya te había conocido y había dicho, a este lo traeré, si es que tú te acercas. Pero si no crees en el Evangelio, entonces, lastimosamente, mi amigo, vas a perderte. Comprometámonos a una obediencia al Señor y recibir una buena alimentación espiritual. ¿Qué se entiende por alimentación espiritual? Conocer lo que el Señor nos dice en la palabra de Dios. Vayamos al libro del Antiguo Testamento de nombre Josué. En el capítulo 1, versículo 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nos promete una prosperidad espiritual y al mismo tiempo también podemos recibir las prosperidades materiales. Vamos a leer también lo que nos dice en Salmo Salmo 1, en los versículos que dice desde el número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecedores son los burladores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. ¡Qué bueno! Hermosa promesa del Señor. Entonces, debemos alimentarnos, comer espiritualmente la palabra de Dios y luego llegar al segundo paso de obediencia, que es el bautismo. Vayamos a ver qué nos dice Mateo 28, 19, 20. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hechos 2:38. A ver qué nos dice
Hechos 2:38, Pedro le dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si uno se arrepiente y recibe a nuestro Señor Jesucristo, entonces también recibiréis al Espíritu Santo, el mejor maestro que te va a enseñar la palabra de Dios. Hechos 2:41. Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso fue en la primera predicación de Pedro a los judíos en el día de Pentecostés. Muy bien. ¿Alguien duda qué tiene que hacer para ser salvo? Sentirse humillado delante de nuestro Señor Jesucristo. Confesar el pecado y pedir perdón. Recibir a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador personal. ¿Y dónde debo hacer esto? Es la pregunta. Y esto debo hacer en un lugar solitario si no quiero que nadie me vea. Porque el Señor también dice: entra en tu aposento, cierre la puerta y habla con tu Padre en secreto, que Él te hará saber la cosa que hace por ti en público. Es decir, en la cabecera de tu cama, debajo de un árbol donde si no quieres que te vean, nadie te puede ver. Cualquier lugar que pueda utilizar para hablar con Dios. Pero hay que hablar con Dios. Eso significa orar. Rezar es repetición de oraciones preestablecidas. Saber de memoria. No, el Señor no quiere repeticiones vanas. Él quiere que tú hables con Él, que le cuentes tu pecado y que te arrepientas. Espero que las personas que hayan escuchado esto ha llegado en su corazón y pueda así hacer estas cosas que hemos dicho para que también sean salvos. Que el Señor bendiga su palabra.